Actualmente nos encontramos en el Centro de Producción y Experimentación Piscícola Granja John Jairo González del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid en el municipio de San Jerónimo, Antioquia. En esta ocasión vamos a presentar un proyecto que fue una convocatoria interna de la institución de menor cuantía, en la cual salimos beneficiados a través de un trabajo de grado de unos estudiantes para el programa de Tecnología en Instrumentación Industrial e Ingeniería en Instrumentación y Control. En esta ocasión se va a enfocar el proyecto hacia solucionar unos problemas muy puntuales identificados en el cultivo de tilapia roja aquí en la granja. La tilapia roja es un tipo de pez típico de climas como el que tenemos en San Jerónimo, el cual en este tipo de granja se cultiva en invernaderos a través de estanques artificiales. El agua que se tiene en estos estanques artificiales proviene de lugares con una ubicación sobre el nivel del mar mucho más alta, por lo tanto el agua que entra a los mismos viene a una temperatura más baja de la ideal para los peces. En este caso, para la tilapia roja, queremos hacer un sistema de control que mantenga la temperatura alrededor de los 28 grados centígrados, que es la que nos recomiendan los expertos en el tema para que sea el ambiente de estos peces. Desde que salen del huevo y durante las primeras semanas de vida se llaman alevines y son tradicionalmente cultivados en este tipo de estanques. Aquí la temperatura puede bajar hasta 15 grados centígrados en algunas horas del día debido a la temperatura proveniente de la quebrada de donde se toma el suministro de agua. A esa temperatura los peces pueden no sobrevivir o los que sobreviven pueden tener un metabolismo más lento, lo cual se ve finalmente reflejado en un lento crecimiento. Para el sistema de control se utilizó una bomba eléctrica, la cual me va a permitir recircular el agua del estanque de los alevinos, pasando por los colectores, alcanzando una temperatura ideal. Cuando la temperatura es superior a 33 grados centígrados, el agua proveniente del colector no llegaría al estanque de los alevines que tienen el sistema de control, sino a un tanque exterior. Para mantener los niveles adecuados de oxígeno en el estanque de alevines, se usó una bomba airadora ya ubicada en las instalaciones de la granja, por medio de burbujas, la cual me mantienen los niveles ideales para este tipo de especies. Este estanque alcanza niveles de oxígeno con la implementación de 8 miligramos por litro y un mínimo de 5.6 miligramos por litro, estando en rangos ideales para este tipo de especies. Para el calentamiento del agua del estanque de los alevines se analizaron varias alternativas. Se optó por la más económica, a base de colectores solares. El colector solar escogido es un colector solar de un material de polipropileno, es un material liviano de bajo peso, inclusive conteniendo el agua. Es un material que hace muy bien la convección, que tiene una durabilidad alta y que para eso hay que tener en cuenta también la cantidad de radiación solar que sobre él incide. Paneles solares planos, formados por tubos de cobre o plástico por dentro de los cuales circula el agua que recibe el calor del sol. Los tubos están dentro de una caja aislada por su parte inferior y cubierta con una placa de vidrio o policarbonato que produce un efecto invernadero. Estos equipos permiten alcanzar temperaturas hasta de 60 a 80 grados centígrados. Colectores solares de tubos al vacío. Son paneles solares hechos con tubos de vidrio por donde circula el agua, concéntrico o con otro tubo, entre los cuales se realiza vacío, captando la radiación solar al máximo. Con estos equipos se pueden alcanzar temperaturas más altas hasta de 70 a 95 grados centígrados. Paneles solares de polipropileno consiste en un sistema de flautas o tubos pequeños por donde circula el agua, interconectados entre dos tubos más grandes para captar toda la radiación solar. Con este tipo de colector solar se logran temperaturas hasta de 35 a 50 grados centígrados.
Para calcular el área requerida del colector solar debemos de tener en cuenta la masa de agua que se pretende calentar, sus temperaturas inicial y final y la cantidad de sol que incide sobre estos colectores. Con ese fin calculamos el área y los módulos necesarios para poder calentar esa agua a dicha temperatura. El dispositivo central de control es un PLC o controlador lógico programable. En este caso tenemos un PLC que cuenta en la parte frontal con un panel de operador que permite la fácil interacción con el usuario. La función de este PLC es recibir las señales provenientes del proceso, en este caso el estanque de alevines, las cuales detecta a través de dos sensores de temperatura. Una vez leído la temperatura en el estanque, él corre un algoritmo de control que se le programó vía computador y decide encender la motobomba y activar el circuito de agua caliente para recircular por los colectores solares o activar el circuito de agua fría para bajar la temperatura del estanque. En este caso, por ejemplo, tenemos que la temperatura medida en dos puntos diferentes del estanque es de 28 grados centígrados, que es la que nos han recomendado los expertos en este tipo de peces para que la supervivencia y adecuado crecimiento de los peces se dé de la forma correcta. Después de haber implementado todo el sistema y asegurarnos de que está funcionando de la forma adecuada, la validación del sistema de control se hace tomando los datos y evaluando el desempeño del sistema. La primera validación que se hizo se conoce como una validación en lazo abierto, en la cual ponemos a recircular agua de la boca toma, lo que para nosotros es agua fría, a través de los colectores solares y después la reingresamos nuevamente al estanque. Allí podemos observar la temperatura medida directamente en el estanque y ver el comportamiento de la misma. En la gráfica tenemos dos curvas. La parte de abajo de la gráfica indica las 0 horas y va incrementando a medida que va transcurriendo el día hasta llegar a las 23:59. En la parte superior vemos la temperatura graficada en grados centígrados y cómo se va comportando esta en el transcurso del día. Notemos que los picos bajos de temperatura son alrededor de las 7 de la mañana, es decir, durante todo el proceso de enfriamiento que hubo durante toda la noche al no ver energía solar, y después empieza a incrementar hasta alrededor de las 3 o 4 de la tarde, que es la hora en la que en la granja empieza a ocultarse el sol. Una validación final que se hizo al sistema fue la del control en lazo cerrado, es decir, aquí ya tenemos una regulación. Para esta validación se tomaron dos tanques, un tanque 1 marcado con la curva azul y un tanque 2 marcado con la curva punteada roja. La curva azul es la curva del tanque que se intervino con este proyecto, es decir, con el sistema de control de temperatura, y la curva de temperatura roja corresponde a un tanque tradicional, es decir, un tanque sin ningún tipo de intervención. Como veremos, la curva de la temperatura del tanque 1 fue superior a la curva de temperatura del tanque 2. Logró mantenerse más alrededor de los 28 grados centígrados, que es la temperatura ideal para este tipo de peces. Como resultado adicional del proyecto, nos propusimos diseñar un sistema que incrementara la presencia de oxígeno en el tanque, para lo cual se implementó un sistema de burbujas que lograra el objetivo. Este es un sistema en lazo abierto, es decir, no tenemos un sensor que nos indique el valor actual de oxígeno en el tanque en línea en todo momento, pero se hicieron unas pruebas de validación durante también todo un día, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Al igual que en el caso anterior, tenemos una curva azul para el sistema que intervenimos en el proyecto y una curva roja con un sistema tradicional sin ninguna intervención. Como verán, los niveles de oxígeno en el tanque 1, que es el nuestro, tuvieron un comportamiento más alto durante todo el tiempo, durante todo el día, y el tanque 2, sin ningún tipo de intervención, mantuvo sus niveles de oxígeno constantes.